Vamos a dar inicio en esta mañana, mis hermanos, a la escuela bíblica. Antes, quiero decirles, mis hermanos, que nos dice la palabra del Señor que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. El querido padre, nuestro hermano Daniel, ha fallecido esta mañana. ¿Y qué nos queda a nosotros como familia? Orar por ellos, orar por toda esta familia, que el Señor les dé fortaleza, porque seguramente que ya mucho hemos pasado por esta situación y sabemos qué se siente. Así que vamos a orar por la escuela bíblica en esta mañana y que el Señor le dé fortaleza a Daniel y a toda su familia. Oremos. Dios, bueno y eterno, en esta mañana te damos infinitas gracias, oh Dios, porque tus misericordias son renovadas, son nuevas cada día, Señor. Ayúdanos para poder comprender todas estas cosas, Señor, que tú nos has dejado allí escritas, plasmadas por medio de tu palabra, Señor. Te suplicamos por nuestro hermano Daniel, que seas tú ayudándole, Señor. Son momentos difíciles, pero sabemos que tenemos al Dios de lo imposible, el que consuela, el que fortalece, el que da vida y vida en abundancia. Ayúdalos a ellos como familia, Señor, y a nosotros como su familia también, para orar por él, orar por cada uno de ellos, para que sea el Señor asistiéndolos en medio de este momento que están pasando. Te suplico, Dios, en esta mañana, que seas tú también usando mi vida, Señor, en este lugar, y te suplico que me permitas, Señor, ser fiel a lo que tú has dejado escrito, a tu palabra, Señor, y que tu nombre, solo tu nombre, Señor, en este lugar y en cada una de nuestras vidas sea exaltado, para la gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, mis hermanos, hace 8 días, con nuestro hermano Johnny, él nos enseñaba acerca, en una parte de primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, y que el texto dice así: porque tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Él nos hacía un énfasis acerca de que si el hombre peca contra el hombre, pues va y se le acerca y le dice disculpa o perdón. Pero nos explicaba de que si el hombre peca contra Dios, ¿quién lo va a perdonar? Es por esto que la palabra del Señor nos enseña y nos lleva a que tenemos un mediador, a Jesucristo, nuestro Señor, porque Él es el que intercede por su pueblo. En cierta ocasión el pastor César se paró en este mismo lugar y dijo: es como si Jesús estuviera, Dios, Jesús y nosotros, intercediendo, está ahí en medio. Él es el que pagó por nuestras culpas, por cada uno de nuestros pecados. Él lo llevó a la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos, tenemos un solo Dios, el creador del cielo y de la tierra, y un solo mediador. ¿A quién vamos cuando pecamos, cuando fallamos? A Él, porque Él es el que perdona todos nuestros pecados.
Para el día de hoy, mis hermanos, tenemos el resumen de evidencias bíblicas. Cada uno de ustedes ya saben qué es un resumen. Algo para que como que se nos aclare nuevamente todo lo que hemos visto en estas clases. El autor inicia con el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21, que dice así la palabra del Señor. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mirando esta parte, mis hermanos, llegaba a mi corazón Abraham. Abraham fue un hombre que le creyó a Dios. Que cuando el Señor le dice, deja tu tierra y tu parentela y te mostraré una tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. Él lo que hizo fue obedecer. Pero en medio de este camino, Abraham recibe una promesa, ¿verdad? Otra promesa más, y es de un hijo. Dios le visita y le dice, Sara va a dar a luz. Ya eran viejos, ya eran mayores. Y para el ser humano es decir, esto es imposible. Pero para Dios, ¿qué hay imposible? Nada. Pero después de que nace su hijo en su tiempo, el Señor lo que le dice, ahora Abraham, este hijo, a tu único hijo, Isaac, ofrécemelo en sacrificio. Wow. Dios mismo se lo dio y le estaba pidiendo que se lo ofreciera. Pero Abraham no rehusó hacerlo. Cogió a su hijo y se fue a ese monte para ofrecer sacrificio a Dios. Ustedes se acuerdan que en ese momento, llegó un momento en que el hijo, Isaac, lo que le dice a su padre es, Padre, aquí está la leña y el fuego, pero ¿en dónde está lo que se le va a ofrecer al Señor para sacrificio? Y lo que dijo Abraham fue, Dios se proveerá de cordero. ¿Dios lo hizo? Amén, que sí lo hizo. Son evidencias que tenemos en la palabra de Dios. Para que nosotros aprendamos y miremos lo que Dios ha hecho, lo que han hecho aquellos hombres que le han creído a Dios. Y a Abraham su fe le fue contado por justicia. En Génesis podemos mirar en el capítulo 3 ese acontecimiento en donde cada uno de nosotros podemos ver el origen del pecado y en donde nosotros fuimos hechos herederos de este pecado. En donde Dios ya le había dicho a Adán y a su mujer Eva qué no deberían de hacer, pero lo hicieron. Y ahora ese pecado, esa desobediencia de ellos, todos nosotros lo hemos adquirido. Pero en Cristo, mis hermanos, así como en Adán fuimos herederos del pecado, en Cristo Jesús hemos heredado la justicia perfecta por su sacrificio, por sus bondades, por el amor que Dios ha tenido a su pueblo. Antes de Adán y Eva pecar, ¿cómo era la convivencia de ellos con Dios? Perfecta comunión. Pero después de esto se vino lo que cada uno de nosotros conocemos, la vergüenza del pecado.
en donde ellos entraron incluso a coser hojas de higuera y a cubrirse en ellos mismos, como si sus obras pudiese quitar ese pecado, esa desobediencia que ellos habían cometido contra nuestro Dios. Pero mis hermanos, a pesar de que pecamos contra Él, Él mismo nos da la salida. Él mismo nos perdona. ¿De qué manera? Dándonos un Salvador, a su Hijo Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21 dice la palabra del Señor: así que, 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Conoció Cristo pecado? ¿Fue pecador? El pecado estaba en su carne, pero cargó con todas nuestras culpas. Dios mismo dice que lo hizo pecado, clavándolo en un madero. Mateo 1:21 dice la Escritura: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre ¿cómo? Jesús, porque él salvará a su pueblo. Si nosotros leemos el contexto, nos podemos dar cuenta, mis hermanos, que fue esa revelación de Dios para un hombre llamado José, porque María estaba desposada con él. Pero cuando él se enteró que estaba en embarazo, es que es complicado, ¿no? Pero el Señor mismo le mostró a José que esto no era dado de hombre, esto venía y proveía de parte de Dios nuestro Dios, nuestro Señor. Que lo que había concebido María era dado por el poder del Espíritu Santo, que era lo que el pueblo de Dios estaba esperando, un Salvador. La promesa ya desde el principio, la promesa desde el Antiguo Testamento. Y llamará a su nombre Emmanuel, dice Isaías, porque esto significa Dios con nosotros. Dios mismo nos dio la salida a todo este pecado. Ahora tenemos a Jesucristo, que por su perfecta obediencia nos da de su justicia para que estemos ante el Padre sin culpa, sin pecado. Ahora somos aceptados por Él, por medio de su Hijo. ¿Podríamos acaso alguno de nosotros podernos presentar delante de Dios sin Cristo? Él es el que intercede. Él es el mediador entre Dios y su pueblo. No hay otro. Todo lo que tú y yo hagamos para obtener la salvación o el perdón de pecados, la Escritura nos dice que serán como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Ahora miremos, mis hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 10. Versículos 14 al 16. Y dice así la palabra del Señor. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. El versículo 14 dice: el Señor se muestra como un buen ¿qué? Pastor. Comparte una íntima relación de amor con sus ovejas. Porque dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
¿Conocemos al buen pastor, a nuestro Señor? En un momento, conversando con alguien, me decía, yo no me siento realmente limpio, puro. Pero mis hermanos, si Cristo está en nuestras vidas, hemos sido limpios de todo nuestro pecado. Ya es nosotros mirar lo que el Señor nos dice por medio de su palabra. Vete y no peque más, le dijo a la mujer adúltera. Es que escuchemos su voz. Sus ovejas oyen su voz y le seguimos. Queremos escuchar la voz de nuestro pastor. ¿Cómo y por qué medio? ¿Por medio de su palabra? ¿Por medio de las predicaciones? Tenemos cómo escuchar de nuestro Dios lo que Él nos quiere decir y a dónde nos quiere llevar siempre el Padre. Que nosotros miremos a Cristo y que tengamos esa relación íntima con Él. En oración, una comunión con nuestro amado Jesús. El versículo 15 dice, su amor lleva a dar su vida por las ovejas, por su pueblo. ¿Cómo dice el texto? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Debemos de estar seguros, mis hermanos, y convencidos. Si Cristo está en nosotros, debemos de tener bien claro que ya Él dio su vida por cada uno. Y el hecho de que haya dado su vida, ¿cuál es el propósito? Es de que tú y yo tengamos vida eterna por medio de este perdón de pecados. Hay evidencias bíblicas que nos muestran qué es lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el final. Y anhelamos también, como dice Apocalipsis, anhelamos la venida del Señor. Si Cristo está en nosotros, roguémosle que nos dé ese anhelo de amarle, de seguirle y de que su venida sea un deleite para nuestras vidas. El versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Hay otras ovejas. ¿En dónde están? No lo sabemos, pero Él sí lo sabe. Por eso es que cuando nosotros anunciamos el Evangelio y las personas escuchan, y quizás con el tiempo, si el Señor nos permite, nos enteramos que han creído, es porque Dios les ha dado la fe. No es porque tú y yo les enseñemos o les prediquemos, es porque Dios ha dicho y ha elegido a esa persona para traerla a su presencia, para traerla por medio de la fe. Y para que ahora ya no siga ya en este mundo malo y perverso, sino que ahora quiera vivir para Cristo, que queramos vivir para Él, que le amemos a Él y le sigamos a Él. Ahora el Señor le dice a la iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra del Señor, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Mira otra versión que nos dice lo siguiente. Yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para que cuiden de la iglesia del Señor, que Él ganó con su propia ¿qué? Sangre. Fue Él el que la ganó, fue Él el que la compró. No fue la sangre nuestra, fue la sangre de nuestro Señor, la que Él derramó allá en el madero, en donde al final de ese momento de muerte dijo, consumado es.
pero también rogo por muchos, diciendo, Señor, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Dice el texto para apacentar, para cuidar, para guiar, para instruir, para enseñar, para que apacienten mis ovejas. El ministro debe cuidar el rebaño como pastor, porque fue Cristo que lo ganó con su propia sangre. Mire lo que le dice el Señor a los elegidos en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, dice la palabra del Señor. Versículo 32 y 33. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aquí vemos, mis hermanos, la más grande y suprema manifestación de amor de Dios, que entregó ¿a quién? A su Hijo. Mis hermanos, si tenemos a Cristo en nuestras vidas, ya lo tenemos todo. Así digamos que no tenemos nada en esta tierra. De eso se trata el Evangelio. Porque aquí somos, ¿qué? Peregrinos. Aquí vamos de paso. Y no es la preocupación nuestra, nuestras posesiones, nuestro dinero. Un hermano oraba ahora y decía, Señor, no son nuestros cartones, no son nuestros diplomas. Es Cristo, la esperanza de gloria para su pueblo. ¿Quién nos puede acusar, mis hermanos? Ahora ya no hay quien nos acuse o quien nos condene. Porque el que justifica es ¿quién? Cristo, que ya fue a la cruz por nuestros pecados. La obra de Cristo hace segura nuestra elección, nuestra salvación. Por eso nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nuestra mirada se desvía en algún momento a otro lado, pero Cristo mora en nosotros, el Señor lo que hace es volvernos al camino para que le sigamos mirando a Él. Porque es fácil para nosotros, hermanos, mirar hacia otro lado. Y más, en muchas ocasiones, mis hermanos, cuando llegan momentos difíciles, se nos puede olvidar que Cristo ya pagó por nuestras culpas. Y que por difícil que sea la vida, tenemos un lugar seguro en el reino de los cielos. Que tenemos una morada que nos está esperando para que nosotros estemos allí para siempre. Es por eso, mis hermanos, que el acta contra los cargos que teníamos en contra, ya Cristo lo llevó en su muerte y resurrección. Así garantizó nuestra salvación. A veces llega tristeza a nuestras vidas por situaciones que vivimos, pero es porque en algún momento, mis hermanos, nos podemos olvidar que ya hemos sido justificados, redimidos, perdonados. Y como que se nos olvida que todo lo tenemos, así tengamos todos los problemas de este mundo encima. Pero recordemos siempre que el problema más grande ya fue resuelto. Y es por medio de Jesucristo. El Señor le dice a los que participan en el pacto en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, dice la palabra del Señor. (13 al 15). Dice así las Escrituras. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos
y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne. Versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El versículo 15 dice, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La palabra está ahí, para que reciban la herencia. ¿Cuál herencia? La de la vida eterna. Que ya hemos sido perdonados y justificados en Cristo. Ahora, ¿cómo es que nosotros vivimos? ¿Cómo nos sentimos? En el Antiguo Testamento ¿se acuerdan los animalitos que presentaban para el sacrificio? Pero continuamente lo tenían que seguir haciendo. Pero cuando vino Cristo, entró una vez y para siempre a este lugar, y ese sacrificio fue hecho por el pueblo una sola vez, para que tú y yo pudiésemos tener esta herencia. Recibimos ese pacto. Ahora el Señor ya lo hizo todo por nosotros. Porque la sangre derramada del Cordero, de Cristo, quitó la mancha del pecado. El sacrificio eficaz, perfecto, para ser el sustituto expiatorio por los pecados de ¿quiénes? De los elegidos. No es del mundo entero. Sí es necesario que el mundo conozca, pero no todo el mundo va a ser salvo. Son sus elegidos, es su pueblo. ¿Por quiénes intercede el Señor? El Evangelio de Juan, capítulo 17, que si no estoy mal, también lo tocó mi hermano Johnny hace 8 días. El Evangelio de Juan 17 dice así, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Si nosotros sentimos algo en nuestro corazón cuando un hermano dice, estoy orando por ti, y yo siento algo en mi vida, y es un agradecimiento inmenso porque mi hermano está orando por mí. ¿Cuánto más podemos nosotros sentir al leer estas palabras? Que el Señor dice que Él está orando por ti y por mí. El intercesor. Él dice que no ruega por el mundo, sino por los que me diste, dice el Señor, porque tuyos son. El versículo apoya fuertemente la doctrina de redención definitiva. Ruega por los que el Padre le dio y por ellos murió. Vamos a terminar, mis hermanos, con Mateo 17:5. Mateo 17:5 dice la palabra del Señor. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Mis hermanos, el Padre muestra a su Hijo y hace que esa voz sea audible para algunos, mostrándoles de que Él era su Hijo amado. Y nos dice algo, a Él
hoy. Si oímos hoy la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones, sino que pidámosle a Él: Señor, permíteme oír tu voz. Permíteme, Señor, que leer para mí la palabra sea una satisfacción, que sea un deleite, que yo sienta que eso es una comunión con mi Padre, con mi Señor, porque a Él debemos de seguir, a Él debemos de oír. Él, el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros. Hay evidencias bíblicas para el que las quiera conocer. Muchos teólogos, mis hermanos, han tenido muy buenos razonamientos acerca de todas estas cosas y de estas doctrinas, pero esto no es de ellos, es de Dios. Es Dios mismo que les ha dado estos buenos razonamientos. Ahora, ¿por qué tú y yo no podemos también buscarlo? Indagar diligentemente en la palabra para conocer más de nuestro Señor, para saber qué es lo que Él ha hecho, para saber qué quiere que nosotros hagamos, a dónde debemos de proceder y cuál es la esperanza nuestra. Si Cristo está en nuestras vidas, mis hermanos, recordemos, tenemos esperanza y una esperanza viva, porque Él nos compró a precio de sangre. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, Creador del cielo y de la tierra, infinitas gracias te damos, oh Padre amado, por habernos dado a tu Hijo, Señor, para que muriera por nuestros pecados. Ahora tenemos paz para con Dios. Ahora, a pesar de que nosotros desviamos nuestro camino, Señor, estuvimos lejos de ti, enemigos tuyos, Señor, tú nos has reconciliado juntamente con Cristo, Señor. Y ahora la justicia, Señor, de nuestro Señor, de tu Hijo amado, en la cruz del Calvario, en la vida que llevó aquí en la tierra, Señor, es transferida a nosotros. Ahora hemos sido perdonados y redimidos, y todo por tu bendita voluntad, Señor, por la bendita gracia que nos has regalado, ese don maravilloso, Señor, que tú has dado a tu pueblo, para que hoy día podamos decir: Abba, Padre. Y gracias te damos por todo tu perdón, por toda la palabra, Señor, que tú has dejado aquí escrita, para que nosotros vivamos de ella, porque ella es la que limpia nuestras vidas. Infinitas gracias te damos, oh bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén.